tercer y cuarto grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a esta iniciativa del Ministerio de Educación, Aprendo en Casa. Hoy me han encontrado en plena organización. Sucede que me di cuenta de que tengo muchos libros que guardo de mi época escolar. Creo que es bueno regresar a ellos de vez en cuando. Sin embargo, con lo que hemos estado viendo en estos programas, también es importante darles un segundo uso y donarlos a quienes los necesiten. Y tanto hablar de libros me ha provocado oír una nueva historia. Así que comencemos con Leemos Juntos. Hola chicas y chicos de tercero y cuarto grado de secundaria de todo el Perú. Bienvenidos a Leemos Juntos, donde una vez más leeremos textos que nos permitirán conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar, soñar y continuar nuestro camino como lectoras y lectores. ¿Sabían que esta semana celebramos el Día Internacional del Folclore? Esta es una fecha para rendir homenaje a las principales manifestaciones artísticas y culturales de nuestros pueblos. Y en nuestro Perú sí que tenemos muchas. Podemos encontrar diversas manifestaciones de folclore a lo largo y ancho de nuestro país, como bailes que manifiestan la alegría de los pueblos, rituales, festividades y celebraciones patronales o costumbristas de cada región. Por eso, hoy leeremos un texto que nos presentará una de estas tradiciones, que quizá algunas y algunos conozcan e incluso hayan festejado. Pero antes de pasar a nuestro texto de hoy, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Has participado de alguna festividad o celebración patronal en tu comunidad? Hoy leeremos La Herranza, una tradición oral de Pasco, narrada por Josefina Oscategui Córdoba. La Herranza. En la Herranza se le canta a los animalitos. Se pone cinta a las vacas, a los carneros. Se vela toda la noche para cintar el domingo. Pasamos la noche cortando las cintas, fumando cigarro, mascando coca, tomando. Se vela las cintas para los animales, para que no sean bravas las vacas. A veces se ponen bravas. Al animal se le amarra su manzanita en su cachete con agujas, con cinta. Se le marca también con una marca caliente para reconocerlo cuando se pierde, para saber el nombre del dueño. Yo cantaba en mi campo a mis animalitos. Si desean leer nuevamente este texto y también Canto a la Vaca, que es una de las canciones populares que se entonan durante la Herranza, pueden encontrarlos en la Antología Literaria 4. Chicas y chicos, ¿habían escuchado antes sobre la Herranza? Esta festividad consiste en un ritual ganadero en el cual se celebra al ganado y se le marca con la marca de la familia para evitar robos o pérdida de los animales. Además, se entregan pagos a los apus para que protejan y fomenten la reproducción del ganado. Me llamó mucho la atención el tono cariñoso al usar diminutivos para referirse a los animales. Además, todo el jolgorio que se arma, la música, el compartir de alimentos y bebidas, las canciones. Aún no he tenido la oportunidad, pero con este texto me ha dado muchas ganas de alguna vez ser parte de esta festividad. Por eso, quiero invitarlos a investigar con sus familias sobre alguna festividad que celebren o hayan celebrado antes. Recopilen todos los datos posibles, fotos y canciones, y pueden reunirlos en un álbum de folclore familiar, para que siempre lo tengan presente. Nos vemos la próxima semana, aquí en Leemos Juntos. Ahora sí, estos libros tendrán nuevas dueñas y dueños que los disfruten. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos sobre el acceso a la educación en la colonia?
me he quedado reflexionando sobre las acciones que deberíamos realizar al respecto. Y es que en aquella época hubo mucha discriminación y exclusión entre grupos sociales. Aunque creo que actualmente también existen problemas en torno a la educación, pero no de la misma forma que en la colonia. ¿Por qué crees que los problemas continúan, Yamile? ¡Toj! ¡Me asustaste! Frente a lo que vimos en la colonia, claramente ha habido muchos cambios, pero no lo sé. Tal vez exista parte de la historia que no has revisado, Yamile. Es verdad. Desde el fin de la colonia hasta ahora nos estamos saltando muchos años. Es urgente que se discutan estos temas de discriminación. Claro que sí, tienes razón. Es importante conocer nuestra historia para comprender si ha habido cambios en el acceso a la educación que evidencien la búsqueda del bien de todas las personas. Considera esto, Yamile. En cualquier realidad existen cambios y continuidades. Qué interesante recorrer nuestra historia y entender por qué y gracias a quiénes ciertas cosas se transformaron. Hoy quisiera investigar lo siguiente. ¿Qué ha cambiado y qué permanece en el acceso a la educación en el siglo XIX y la actualidad? ¿Me acompañas en este programa, Atoj? ¿Atoj? Y yo que pensaba que las cosas habían cambiado. Se fue sin despedirse una vez más. Pero eso no será un motivo para detener esta investigación. Hoy estoy muy motivada para empezar. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria. Hola, mi nombre es Jonathan y soy de Ancash. ¡Hola! Estamos investigando sobre el acceso a la educación. ¿Crees que la educación es importante para erradicar la discriminación? ¿Por qué? En una sociedad diversa y aún desigual, y al mismo tiempo con grandes potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya a la formación de todas las personas sin exclusión, así como ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, capaces de aprender constantemente. Muy interesante. Gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es Imelda y soy de Huánuco. Hola, ¿alguna vez algún miembro de tu familia te ha contado de algún cambio o mejora que percibió en su comunidad sobre el acceso a la educación? Cuéntanos. Por supuesto que sí. A mí me contaron que antes los padres de familia no dejaban que las mujeres puedan estudiar y tampoco la ley se los permitía. Y esto causaba la analfabetización, pero hoy en la actualidad las mujeres ya pueden ir a estudiar, ya que la educación es un derecho de todos y todas. Esto siendo un gran cambio. Gracias. Aún tenemos muchísimo por indagar. Continuemos. Un poco más abajo, a ver. ¡Listo! Para iniciar esta investigación, me gustaría que Googleana nos ayude a recordar todo lo que vimos en cuanto al acceso a la educación en el programa anterior. Hola a todas y todos. Bienvenida, Googleana. Con la memoria de tu data, ¿podrás ayudarnos a recordar los puntos más importantes del panorama educativo en la época colonial? Claro que sí, es momento de el top 5 de Googleana. Las condiciones económicas, étnicas y de sexo determinaron el acceso a la educación colonial. Eso no era tan genial. La educación tenía una fuerte intención evangelizadora. ¿No me creen? Llamen a una historiadora. Hombres y mujeres se educaban en espacios diferentes y con objetivos distintos. A los hombres les encomendaban profesiones, mientras que a las mujeres el deber de ser esposas en la casa, siempre presentes. La ilustración trae ideas sobre la importancia de la educación para todos, más allá de la condición social y el origen, el conocimiento y el talento. Los colonizadores tenían miedo de que los colonizados tengan educación y conocimiento, pues podrían realizar un levantamiento contra ellos y el sistema. ¡Bravo! Gracias, Googleana. Gran resumen, gran resumen. Espero que te haya quedado más claro, Yamile. Entonces,
¿Desde qué acontecimiento o época quieres empezar hoy? Partamos desde la independencia. Recuerdo que esta fue recibida con la esperanza de generar grandes transformaciones en torno a la libertad y a la igualdad. Sé que los grandes cambios o transformaciones requieren su tiempo, pero estoy segura de que sí se dieron algunos con el establecimiento de la República, como con la Ilustración, que se promovieron nuevas ideas para contrarrestar las profundas diferencias en el acceso a la educación, pero mucha gente se resistió al cambio. Me parece que en la obra Historia de la República de Jorge Basadre podemos oír algo al respecto. ¿Quieres? ¡Claro que sí! La Constitución de 1823, en su artículo 181, declaró que la instrucción era una necesidad común y que la República la debía igualmente a todos los individuos. El artículo 184 de la misma Carta Política dispuso que se crearan universidades en las capitales de departamento y escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños. ¡Muy motivador! Sin embargo, en mi data encuentro que no fue posible la aplicación inmediata por ausencia de recursos económicos, de recursos humanos, de directivas eficaces y de materiales de trabajo. Eso es una lástima. Parecía un buen camino para garantizar el acceso a la educación de todas y todos. Vamos a una pausa comercial y al retorno continuamos con esta investigación. No se vayan a ningún lado. Profesora, ¿está por ahí? Hola Yamile, hola a todas y todos. Bienvenida, profesora. Estamos indagando sobre la historia del acceso a la educación en el país. ¿Cómo cambian las cosas a partir de la independencia? Si hablamos de la independencia, debemos mencionar el gobierno de don José de San Martín, el cual le dio al Perú la escuela normal. ¿Escuela normal? Sí. Así se denominaba a la escuela donde se formaba a los profesores. Su director fue el misionero británico Diego Thomson, quien fue un pedagogo del sistema de enseñanza lancasteriano. ¿Cómo funcionaba ese sistema? El pedagogo inglés llamado Joseph Lancaster desarrolló un método de enseñanza que aprovechaba los limitados recursos para la educación de los pobres. El maestro solo daba clase a los alumnos más avanzados y de mayor edad. A su vez, a estos alumnos, conocidos como monitores, se les asignaba un grupo de estudiantes más atrasados, a quienes transmitían los conocimientos aprendidos. La estrategia suena bien para los primeros años de la República. Yo también lo creo, pero las dificultades bélicas, políticas y económicas obstaculizaron la labor del director Thomson y este se tuvo que ir del Perú. La educación pública quedó abandonada en todos los pueblos del Perú. Es una lástima porque involucrando estudiantes se fomenta la fraternidad y en lugar de discriminarse entre sí, los que tenían más conocimientos podían ayudar a los que la tenían más difícil. Exacto. Eso refleja que en los primeros años de la República no se pudo lograr grandes cambios en torno al acceso a la educación. Aunque en 1826 se organizaron 2 escuelas lancasterianas normales en Lima, una para hombres y otras para mujeres. Escuelas idénticas a estas debían establecerse en las capitales de cada departamento y provincia. ¿Y funcionaron? En parte, Yamile. Los fundadores de la República fueron idealistas y generosos, como señaló Basadre, pero les faltó una conciencia plena del Perú y del privilegio que significaba tener una vieja cultura. Entonces, podríamos decir que en los primeros años de vida independiente no hubo un progreso en la educación republicana respecto de la educación colonial. Gugliana, cuéntanos qué perduró de la colonia. En palabras de Basadre, perduró el analfabetismo popular,
la tendencia clásica y formalista en la instrucción, el alejamiento de la orientación técnica, el descuido en la preparación intelectual de la mujer. Sin embargo, Yamile, con la llegada del gobierno del presidente Manuel Pardo en 1872, la educación vuelve a ser considerada una necesidad importante. ¿Procuró ser una educación más accesible? Sí, trató de otorgar un sentido descentralista a la educación primaria, haciéndola depender de los municipios. No obstante, los insuficientes recursos financieros no hacían posible la aplicación total de estas intenciones. Era todo un desafío. Afirmativo. Según cifras de Basadre, en el departamento de Lima existía una escuela primaria por cada 861 habitantes y un estudiante matriculado por cada 13 pobladores de la misma área. Había 14.552 estudiantes, de los cuales 4.911 eran mujeres y 9.641 hombres. Pero recuerdo que en 1879 se inicia la guerra con Chile. ¿Eso no trajo problemas? Claro, ese fue un obstáculo más para llevar a cabo una reforma educativa. ¡Ay, qué frustrante! Una oportunidad más desperdiciada. No se logró con facilidad. ¿Y qué otro presidente contribuyó a mejorar este panorama? Es importante mencionar al hijo de Manuel, José Pardo, quien fue 2 veces presidente, primero de 1904 a 1908 y luego de 1915 a 1919. Él, con un criterio similar al de su padre, pensó la educación como un aspecto fundamental para el desarrollo del país. ¿También intentó una reforma educativa? Sí, de la mano con el gestor de dicha reforma, Jorge Polar, se insistió en la obligatoriedad de la enseñanza y se trató de establecer bases para la gratuidad de esta. ¿Y cuál fue el motivo para que esta vez sí ocurriera la expansión de la educación básica? Esto ocurre gracias al crecimiento económico que hubo por las exportaciones luego del desastre de la guerra con Chile. Pero además fue fundamental el cambio de percepción sobre la población originaria del Perú. Los políticos e intelectuales dejaron de considerarlos una carga pesada para el progreso y los incluyeron en ese proceso, tal y como se había ideado en los primeros años de la República. Sin embargo, el objetivo era occidentalizarlos e insertarlos en el sector productivo, por considerarse un medio para superar la pobreza. ¿Y cómo progresó entonces el acceso a la educación? El proceso fue lento, incluso podemos decir que esta iniciativa estatal duró casi todo el siglo XX. En los años 30 se declaró la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos. En los años 40 sucedió lo mismo con la secundaria y 3 décadas después con la educación universitaria. Qué sorprendente que algo que hoy nos parece cotidiano, como acceder a una escuela o universidad pública, haya sido un desafío largo y complejo. E igual, aún falta mucho por trabajar. Por ejemplo, para fortalecer una educación inclusiva con formación de calidad, la UNESCO realizó la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. ¿Te gustaría escuchar al respecto? ¡Claro que sí! Hola Yamile, hola chicos y chicas. Hola, estimada Ángela. ¿Cuál es la importancia de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza? La UNESCO y las Naciones Unidas en general vienen promoviendo el derecho para la educación de todos y todas. El primer antecedente es la inclusión de la educación como derecho en la Declaratoria de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde se indica que todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a poder acceder a una educación de calidad y libre.
Además, luego en los años 60 se saca una declaración para poder hacer que la discriminación se erradique de la enseñanza, promoviendo, por ejemplo, de que haya igualdad entre los servicios educativos, de que no segreguemos a las personas que tienen alguna discapacidad o hablan una lengua diferente al español en servicios específicos y que promovamos escuelas inclusivas y equitativas. ¿Qué disposiciones propone? Es importante pensar cómo podemos hacer para que nuestros servicios educativos y nuestras escuelas sean cada vez más inclusivas y estén en contra de cualquier tipo o forma de discriminación. Para ello, es importante que el Estado asegure el derecho a la educación de sus ciudadanos, es decir, ofreciendo servicios de calidad para todos y todas en los diferentes lugares de nuestro país. En segundo lugar, tenemos que ser claros con el rol que cumplimos nosotros en nuestras escuelas, ya sea como estudiantes, como maestros o como compañeros. Así que comprometernos nosotros porque el servicio educativo sea inclusivo y esté en contra de la discriminación y la violencia es parte de nuestra responsabilidad y podemos empezar por nosotros mismos. Al igual que las normas internacionales, es importante también contar con algunas a nivel nacional que garanticen la educación como un derecho, ¿verdad? Estás en lo cierto. Acá en Perú tenemos la Ley General de Educación en el Perú. ¿Y qué dice? Veamos algunos de sus artículos. Artículo 3. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. El artículo 4 habla sobre la gratuidad de la educación cuando la brinda el Estado. Artículo 4. Es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley. En la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. Se notan muchas transformaciones desde la época de la colonia hasta aquí. Y si vemos el artículo 8, se refiere a los principios de la educación. La equidad, que garantiza a todas y todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. Conquistar el derecho a la educación ha sido un proceso lento. ¿No lo crees, Yamile? Sí. En tiempos coloniales vimos que la educación fue un privilegio de pocos, lo cual estableció marcadas desigualdades que permanecieron a inicios de la República. Pero luego, en los gobiernos del siglo XIX y XX, crece la preocupación por la educación y se establecen las leyes para la universalidad e inclusión en las escuelas. Sí, fueron muchas las transformaciones. Y recién en el siglo XX se logra establecer legalmente la gratuidad en los diferentes niveles de educación básica. Luego de toda esa investigación, profesora, me doy cuenta de por qué los colonizadores tenían miedo de que los hijos de los caciques recibiesen educación. ¿Y por qué? Porque temían que el desarrollo del pensamiento les permitiera ser libres. Es verdad, Yamile. Por ello, es importante entender que la educación que hoy en día se promueve, basada en valores y el desarrollo integral, es la principal herramienta para cuestionar lo que no está bien. Como la discriminación. Exacto. Promovamos el bien común.
Muchas gracias por toda la ayuda que nos ha brindado hoy día, profesora. Gracias a ti, Yamile. Aprendemos juntos también. Esta investigación ha sido muy esclarecedora. Debemos saber que no ha sido fácil ni rápido lograr esos cambios en la educación peruana. Hoy descubrimos las transformaciones que se han dado en el acceso a la educación en el país. El acceso a la educación en el Perú, desde la independencia hasta nuestros días, es un derecho que ha evolucionado de manera gradual hasta alcanzar un sentido verdaderamente inclusivo, equitativo e intercultural. Espero que esas conclusiones los ayuden en la exposición argumentativa que están realizando para promover la erradicación de la discriminación en su comunidad. Este fin de semana intentaré indagar un poco más al respecto. Está muy interesante el tema. ¡Nos vemos el lunes!